todos. Efectivamente, bueno, vamos a hablar de un tema que definitivamente nos interesa a todos y que sobre todo y definitivamente, sí, claro, está de moda. Creo que para bien o para mal, el tema de la felicidad está de moda. Y digo para bien o para mal porque, mirad, cuando hablamos de felicidad, yo tengo en el móvil, vamos, en Google, tengo varias alertas. Entonces tengo una de ellas que es felicidad, la palabra felicidad. Y todos los días me llegan pues entre 12 y 20 mensajes, mails sobre noticias bueno, pues que aparecen en prensa sobre felicidad. Y ocurren cosas curiosas. Ocurren cosas como un día veis una noticia en la que hay un famoso estudio que dice que los mayores son más felices, al día siguiente hay un estudio que dice que los jóvenes son más felices. O sea, vais a encontrar noticias completamente contradictorias. Vais a encontrar noticias que te dicen cuáles son los alimentos y las bebidas que nos hacen más felices. Vais a encontrar noticias que hablan de cuáles son los 5 libros que hay que leer para ser más feliz. Vais a encontrar noticias que dicen que sonreír en el trabajo o declararse feliz en el trabajo frena la carrera de las mujeres. Vais a encontrar noticias que dicen que Facebook limite la felicidad de los usuarios. Vais a encontrar noticias que dicen, esta es muy buena, esta es estupenda, hay una universidad en Reino Unido que ha estudiado y ha encontrado como conclusión que el número de amigos para ser feliz es 10, ni 9 ni 11, 10 en concreto. Es tremendo, tremendo lo que te encuentras. Esta no he podido evitar ponerla porque es que te encuentras de todo tipo. El sexo oral, el secreto de la felicidad femenina. Bueno, ayer mismo, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a incluirlo en la presentación, pero ayer mismo había uno que era el yogur helado te hace más feliz. O sea que hasta ese grado hemos llegado. Entonces es un tema en el que evidentemente tiene su lado bueno que esté de moda, porque es un tema muy importante, es el objetivo prioritario de todo ser humano, con lo cual estamos hablando de un tema muy muy relevante. El lado negativo, ¿cuál es? El que os decía, que tendemos como siempre a abusar de las cosas, de las palabras, de los conceptos. Claro, que quememos un concepto como la felicidad, que es tan serio y tan importante, pues tiene un punto muy delicado, Pero de vez en cuando, pues encuentras cosas importantes como esta de aquí, en el que hay una línea de investigación que está estudiando qué ocurre con la genética de las personas, qué ocurre cuando una persona, su estado anímico es en general positivo, si eso puede modificar su genética. Y esto es enormemente importante estudiarlo. Puede ser que sí y puede ser que no. Los resultados pueden ser que es posible o que no es posible, pero es una línea de investigación muy importante. Aquí, cuando hablamos de genética, en general la felicidad de las personas depende, según Sonia Lyubomirsky, que es profesora en la Universidad Catedrática en la Universidad de California, y Sonia tiene una tesis que es a día de hoy la más aceptada, que es que la felicidad de las personas depende en un 50% de nuestra genética, en un 10% del entorno, de las circunstancias que nos rodean, y en un 40% de cómo afrontamos nosotros las cosas que nos ocurren. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender si somos capaces de modificar ese 50% que en teoría viene predeterminado genéticamente. O sea, que hay de vez en cuando líneas de investigación que, bueno, que un poco te devuelven la fe en los estudios y en lo que a lo que la gente se dedica. Lo que os decía, definitivamente es un área que está de moda. No voy a hablar hoy de felicidad en general, pero sí me quería centrar desde el principio en lo que es el mundo de la felicidad en el trabajo. Además, luego, como decía antes Mercedes, viene Gustavo Piera, que bueno, pues... está aquí, Gustavo, no te he visto, perdón, 2 besitos. Pues Gustavo, vamos, os va a encantar, no tengo ninguna duda, pero sí que me quería centrar en la parte de felicidad en el trabajo directamente. Os lo decía antes, el tema de la felicidad es un tema enormemente relevante, objetivo prioritario de todo ser humano, y gracias a Dios desde hace pues entre 20 y 25 años ya se está tomando en serio, ya se está tomando mucho más en serio de lo que se tomaba antes. Ahora la ciencia está investigando muchísimo en temas de felicidad, la neurociencia está ayudando también mucho
a la investigación de la felicidad. Y luego además tanto los países como las organizaciones como las instituciones están empezando a ver y a entender que es un área relevante, que es un área a trabajar y a investigar. La foto que veis aquí es de un pequeño país que seguro que os suena porque se ha hecho muy conocido por temas de felicidad, que es Bután. Bután es un país que se ha hecho muy conocido porque llevan trabajando desde el año 75, llevan trabajando el tema de la felicidad y bueno, es un país del que se puede aprender mucho. Yo tengo la suerte de que desde hace unos meses ellos han creado un consejo de sabios internacional y tengo la suerte de que me han invitado, yo creo que se han equivocado, pero ahí estoy. Y la ventaja es que de ellos se puede aprender mucho, sobre todo de lo que hablaba antes Carlos, de la implementación. Ellos tienen un modelo de felicidad absolutamente integrado en su sociedad, absolutamente integrado, y es verdad que el país, bueno, es muy peculiar, es pequeño, es budista, es un país en vías de desarrollo, pero es un país que ha implementado perfectamente dentro de toda su funcionamiento social el tema de la felicidad, ¿vale? Con lo cual de ellos se puede aprender mucho y es lo que vamos a intentar extraer todo lo que podamos para intentar implementarlo en organizaciones sobre todo. Bután, por ejemplo, fue el país que impulsó el que desde el año pasado, el 20 de marzo, sea el Día Internacional de la Felicidad. Es un país que está teniendo, a pesar de ser muy pequeñito, menos de 1 millón de habitantes, pero está teniendo muchísimo que ver con, bueno, pues con todo el empuje que está habiendo sobre los temas de felicidad. Insisto en que es un área que se está trabajando mucho, es un área que ha evolucionado mucho y es un área que está evolucionando mucho también en felicidad en el trabajo. Se está trabajando ya mucho, muy concretamente, en entender qué efectos tiene el que la gente, el que nosotros, las personas, nuestros equipos y toda una organización trabaje en un ambiente de plenitud, en un ambiente de felicidad, en un ambiente de, bueno, pues de mucho más, si queréis, trabajando la parte emocional y trabajando la parte del positivismo. Y aquí hay cosas muy importantes, porque al final, hablábamos, de hecho lo he visto ahora, el título de la ponencia es un trabajador feliz, un mejor trabajador. Y aquí hay muchísimos estudios que lo que demuestran es que cuando una persona es feliz trabajando, es mucho más creativa, trabaja mejor en equipo, soporta mejor el estrés, soporta mejor el drama. Tiene muchas características que le hacen un mejor profesional, ¿vale? Y aquí tenemos estudios de todo tipo de universidades americanas en las que lo que se ha hecho ha sido ir trabajando en la línea de entender qué ocurre cuando una persona disfruta con su trabajo, se declara feliz con lo que hace. Pero es que además ocurre algo curioso. El cerebro humano está más preparado para trabajar en estados emocionales positivos que en neutros o incluso negativos, ¿vale? Nuestro cerebro funciona mucho mejor cuando está en un estado emocional positivo. Parece mentira que el estado emocional te pueda afectar y te afecta. Pero es que además, cuando hablamos de personas optimistas o pesimistas, bueno, pues una de las cosas que se está empezando a ver es que el optimismo está más cercano al realismo que el pesimismo. Y os digo por qué. Porque el cerebro humano, para la evolución, se fija mucho más y recuerda mucho más las experiencias negativas que las positivas. Con lo cual esto quiere decir que en nuestro día a día nuestra tendencia es a quedarnos más con las cosas negativas que nos ocurren en el día a día que con las positivas. Claro, esto resta. Lo bueno de esto es saberlo. Claro, si lo sabes, eres capaz de compensarlo. Por eso se dice tanto que la felicidad se trabaja. No es que se trabaje la felicidad, es que lo que se trabaja es que tu cerebro vuelva a un estado mental en el que recuerdes las cosas positivas que te pasan en el día a día, que por cierto son muchas. Pero nuestro cerebro se suele quedar con las 2 o 3 malas que nos ocurren en el día a día. Por eso se está empezando a decir que el optimismo está más cercano al realismo de lo que está el pesimismo. Y os lo decía antes, ¿por qué es tan importante la felicidad en el trabajo? Pues para empezar por los individuos, para empezar porque todos los que formamos parte de una organización somos personas, nuestro objetivo prioritario es la felicidad. Entonces sería inviable ser felices si 8 horas al día, con suerte el que trabaje solo 8 horas o el que trabaje 8 horas, sería imposible ser feliz en la vida en general si esas 8 horas no nos sintiéramos felices, no nos sintiéramos plenos con lo que hacemos. Es muy complicado. Y para la organización, ¿por qué? Pues por lo que os decía antes, porque
somos mejores profesionales, somos más productivos, encontramos más soluciones a los problemas, somos más rápidos solucionando conflictos, somos mucho más creativos, somos mucho más productivos cuando somos felices con lo que hacemos. Aquí, además, os lo decía antes, estamos avanzando mucho en el área de felicidad en el trabajo y se empiezan a parcelar, además, los campos de trabajo. Ahora se están abriendo vías, bueno, esta vía, por ejemplo, es del 2009, pero es verdad que en el terreno de la investigación, cuando una línea de investigación se abre, hasta que llega a calar, tarda mucho. Yo me acuerdo, con el Instituto de la Felicidad creamos un índice nuevo, que era para medir la felicidad, creamos un índice nuevo que era el índice Pemberton, que de hecho está a día de hoy funcionando a nivel mundial. Bueno, pues el proceso de validación científica es larguísimo, es tremendo el proceso entre que tú creas algo, o investigas o encuentras algo, hasta que luego esto se puede aplicar o llega a calar en la sociedad, ¿vale? Con lo cual, ya os digo que esta vía empezó en el 2009, estamos en el 2014, pero bueno, es ahora cuando empieza a dar resultados. Y una de las cosas, por ejemplo, que se está trabajando es la diferencia que hay en felicidad en el trabajo entre lo que es la felicidad individual, cómo me siento yo, y la felicidad de grupo, cómo se siente toda una organización, cuál es el sentimiento de una unidad, el sentimiento de un departamento, el sentimiento de una compañía entera. Y esto afecta muchísimo. Y afecta en general a muchas áreas, pero he querido resaltaros dos, porque cuando estamos hablando de felicidad personal, afecta sobre todo a mi rendimiento, afecta sobre todo a cómo de mejor profesional soy yo. Pero cuando hablamos de felicidad por unidad, por departamento, por organización, a lo que afecta es a un servicio que doy, es a una satisfacción de un cliente, es a algo mucho más amplio que todo eso. Y luego además hay otras dos, no se lee nada, pero hay otras dos, otra vía de trabajo también relevante, que es esta de aquí, en la que lo que se está intentando ver es la diferencia que hay entre estados emocionales temporales, transitorios, en los que, bueno, pues tenemos picos en las organizaciones o como personas tenemos picos de, bueno, pues llevo una racha muy buena o llevo una racha muy mala o los resultados nos acompañan y entonces todo mi departamento estamos en un momento muy dulce, o lo que es la disposición natural de cada uno de nosotros a encontrarnos en un estado, lo que es ese 40% de cada uno de nosotros del que antes os hablaba, que es esa disposición natural que tenemos a sentirnos de una manera o de otra y que tiene muchísimo que ver con la actitud, tiene muchísimo que ver con la actitud que cada uno de nosotros tenemos ante la vida, esa actitud vital que cada uno de nosotros tenemos. Y ya os digo que es otra vía de trabajo en la que estamos. Claro.